Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a ver cómo descargar e instalar la aplicación Cura de Ultimaker. El primer paso sería abrir el navegador y en nuestro buscador escribimos Cura Ultimaker y nos sale ya la primera de las opciones. Clicamos sobre ella y ya tenemos aquí la opción de descargar la versión 4.8, que es la última de este programa. Si le damos aquí podemos hacer directamente la descarga. Si quisiéramos alguna versión anterior, pues pulsaríamos aquí y nos salen todas las versiones con sus notas de referencia, las fechas de publicación, etcétera, etcétera. Hay muchas más aquí, pero bueno, nosotros vamos a volver y vamos a darle al botón de descargar. Al darle aquí nos pide que elijamos nuestro sistema operativo, puesto que es un software multiplataforma. Podemos descargarlo para cualquiera de los tres sistemas operativos que tenemos aquí, que sería el Windows de 64 bits, o para plataforma Linux, o para Mac OS. En mi caso voy a instalarlo en Windows de 64 bits, por tanto le daríamos a esta opción y el botón de descargar. Y se iniciaría la descarga, como se ve aquí, y una vez finalizado, en descargas tengo la opción. Lo tengo varias veces porque lo he descargado varias veces. Simplemente le daríamos al botón de instalación, doble clic, y comenzaría la instalación del programa. Vamos a darle doble clic. Me pide permisos para hacer cambios en el dispositivo. Le decimos que sí. Y ya viene la ventana típica de instalación. Bienvenido al asistente de instalación de Ultimaker Cura. Le damos a siguiente. Aquí están todos los términos de uso que tenemos que leer y aceptar. Aquí nos dice el directorio de destino donde se va a instalar, en Program Files. Le damos a siguiente. La opción de donde se va a crear en el menú inicio, le damos a siguiente. Y aquí las opciones que vienen por defecto, que es que puede abrir archivos STL. Si quisiéramos también abrir archivos tipo 3MF y tipo OBJ, los marcaríamos también y le daríamos a instalar. Ahora empieza a hacer la extracción y la instalación del programa, y esto va a tardar más o menos dependiendo de la velocidad de nuestro procesador y las características de nuestro ordenador. Ya ha terminado y tenemos la opción de terminar la instalación y que se ejecute, o simplemente terminar la instalación y ya está. Vamos a darle a ejecutar el programa. Ya se abre el programa y nos da la pantalla de bienvenida típica. Como veis está en inglés, pero ahora luego lo primero que vamos a hacer es cambiarle el idioma para que esté en español. Le damos aquí. Aquí son el acuerdo del usuario. Hay que darle que estamos de acuerdo. Aquí están todas las notas de las versiones. Damos a siguiente. Siguiente. Y aquí nos da la opción de crear una cuenta en Ultimaker para usar una opción de cloud, ¿no? Como de nube. En este caso podemos darnos de alta o crear la cuenta, o simplemente saltar esta opción y utilizar el programa directamente. En la siguiente pantalla nos pide añadir una impresora. No tiene ninguna y por tanto hay que configurarle una impresora. Es tan sencillo como desplegar esta opción, y aquí tenemos por orden alfabético una serie de marcas de impresoras. Por ejemplo, están las BQ aquí. En nuestro caso vamos a utilizar una Anycubic, por lo tanto nos vamos a Anycubic y marcamos nuestra impresora, que es la i3 Mega, y simplemente dándole a Next ya se configuraría esa impresora.
Si lo que tenemos es una impresora que no aparece en el listado de aquí, porque es un kit que hemos comprado o no está el modelo exacto que vamos a utilizar, lo que haríamos sería darle esta opción y configurar una impresora FFF, darle a siguiente y nos iría pidiendo un poco las características de esa impresora para configurarla de manera manual. Como no es nuestro caso, pues nada, volvemos a la opción de la Anycubic, marcamos la i3 Mega y le damos a siguiente. Ya nos aparece el programa con una plataforma en el centro, que sería como la plataforma de la impresora. Esta plataforma tiene las dimensiones exactas de nuestra impresora, la Anycubic i3 Mega, y lo que vamos a hacer es, como hemos dicho antes, pasarlo a español. Entonces nos vamos aquí a Settings, configurar Setting, la visibilidad, y en general la primera opción es el idioma. Entonces lo cambiamos a español. Hay bastantes opciones más aquí, como por ejemplo cambiar el tema, los colores de fondo, etcétera, etcétera, pero simplemente vamos a modificar el idioma. Lo dejamos así, cerramos la ventana y para que tenga efecto hay que cerrar el programa y volverlo a abrir. Por tanto, lo hemos cerrado, volvemos a escribir aquí el programa Cura, la aplicación, le damos a abrir y ahora ya nos abre, ya vemos que esto aparece en español, por tanto ya abrirá la aplicación en español. Vale, ya tenemos aquí la barra de títulos con el nombre del programa, Ultimaker Cura, la típica barra de menús, donde están las opciones típicas de archivo, para abrir, guardar, exportar, la opción de edición, la de ver, la de fijar los ajustes tanto de la impresora, donde podemos agregar otra impresora, etcétera, etcétera, y del extrusor, el tipo de material que vamos a extruir, luego las extensiones, luego las preferencias de configuración de Cura, y aquí siempre está la opción de acerca de, donde nos dice un poco la versión, en este caso la 4.8. Bien, vamos a describir un poco todo lo que vemos en la pantalla. Aquí en la parte inferior tenemos estos 5 botones, estos 5 iconos que nos van a permitir cambiar la visualización. Podemos verlo en perspectiva. Con la ruedecita del ratón podemos, moviendo hacia arriba, acercar, y hacia abajo, alejar. Y con el botón derecho, pulsando y arrastrando, podemos cambiar la vista, la orientación de la vista 3D para poder visualizar cualquier detalle del objeto. El segundo botón nos da la vista frontal, la vista superior, el perfil izquierdo y el perfil derecho. Vamos a dejarlo en la opción de vista en 3D, que sería esta, y vamos a seguir describiendo un poco las opciones que tenemos en el programa. Aquí en la parte superior vemos que tenemos también un icono típico de abrir para poder cargar los modelos. Le damos a dar a abrir y aquí sale el típico menú o la típica ventana de selección de archivos para poder cargarlos. En esta opción de aquí estaría la impresora que tenemos seleccionada en este momento, o si queremos agregar o cambiar a otra, el tipo de material que vamos a usar. En este caso, por defecto viene el material PLA genérico, podríamos cambiarlo, o si tenemos una bobina de filamento de cualquiera de estas empresas, pues marcaríamos el filamento que es y entonces se ajustarían todos los parámetros de impresión a ese filamento. Y en esta parte de aquí viene la configuración de un poco la calidad y las características de cómo se va a realizar la impresión. Ahora mismo está puesto en calidad normal, que es la intermedia, con una altura de capa de 0,2 milímetros. Quiere decir que cada capa va a tener una altura de 0,2 milímetros. De manera que para construir
un tamaño de un milímetro, perdón, utilizaría 5 capas de 0,2 milímetros. Aquí está marcado el relleno, las piezas que son macizas, el interior no está al 100%, sino que realiza un relleno, en este caso es del 25%. Luego aquí está activado el soporte para unir el objeto a la plataforma, y la adhesión está apagada. Si quisiéramos modificar estos valores, pulsaríamos aquí en el lápiz y veríamos el detalle de la configuración que tiene. Está en el perfil por defecto, que es la capa 02, pero que la podríamos cambiar a 01, con lo cual aumentaríamos el número de capas totales del objeto al doble, y por tanto tardaría también el doble de tiempo en imprimirse, o bajarle la calidad aumentando el grosor de cada capa a 0,3. Vamos a dejarlo en 0,2. Con el relleno ocurre exactamente igual, está marcado a 25%, pero podríamos modificar a cualquier valor. Los valores usuales de relleno, dado que las figuras que vamos a imprimir no suelen tener una gran resistencia mecánica, pues no hay que darles un relleno completo, porque eso alargaría el tiempo de impresión. Por tanto, normalmente trabajamos entre un 10 y un 25 o un 30% de relleno. Si por ejemplo nos descargamos un modelo 3D de alguna de los repositorios como Thingiverse, allí entre las características nos dice un poco el porcentaje de relleno que le tenemos que dar para que salga bien, pero bueno, lo podríamos dejar en 20%. Esta opción de relleno gradual lo que hace es aumentar, como bien indica aquí, gradualmente la cantidad de relleno hacia arriba, por si hay determinadas zonas que requieren un mayor relleno. Como decíamos, el soporte está activado, lo que hace es generar unas estructuras para soportar aquellas piezas que tengan voladizos y que necesitan ese soporte para poder ser impresas. Luego esos soportes se quitan o se rompen. Y la opción que no está marcada sería la adherencia. Si la marcamos, se habilita la impresión de un borde o una balsa para hacer que la pieza no se despegue de la plataforma y evitar el warping. Si quisiéramos modificar esto con más detalle, le pulsaríamos a la opción de personalizar y personalizaríamos, es decir, podríamos afinar un montón de parámetros más para ajustarlo a la impresión que queremos realizar. Por ejemplo, si entramos en la calidad, tenemos la altura de capa, como ya hemos explicado antes, que se refiere a el alto que va a tener cada una de las capas que va a trazar en la impresora del objeto. Como el diámetro de la boquilla del extrusor es de 0,4 milímetros, pues el valor máximo de la altura tendría que ser siempre inferior a esos 0,4. Por eso antes hemos visto que el más alto que había era 0,3, pero podemos poner 0,2, 0,15, 0,1, que sería cuanto más pequeño la altura de capa, mayor calidad, pero, como decía antes, más tiempo de impresión. Vamos a dejarlo en 0,2. Luego aquí tenemos las opciones del perímetro. Es decir, aquí lo que vamos a fijar es el grosor de la pared. Es decir, el objeto, aunque sea macizo, el interior ya hemos visto que va a tener un relleno, pero las paredes interesa que tengan un cierto grosor para que tenga consistencia. Entonces, en este caso, vamos a hacer que trace 3 líneas de pared, por eso aquí hay un 3, y como cada línea va a tener el grosor de la boquilla de impresión, que son 0,4, pues va a tener un grosor de pared de 3 por 0,4, 1,2 milímetros. Lo mismo en cuanto al grosor de la capa superior e inferior, puesto que está relacionado con la altura de la capa. Si le marcamos 6 capas superiores, 6 por 0,2 serían 1,2, quiere decir que el grosor superior e inferior van a ser 1,2.
El siguiente parámetro que tenemos para modificar sería el relleno, como hemos visto antes, y aquí podríamos bien fijar el valor en porcentaje y también escoger el tipo de patrón de relleno. Aquí está seleccionado en zigzag, pero podríamos seleccionar cualquiera de estos, o bien triángulos, o bien rejilla, o trihexagonal, o en cruz. Vamos a dejarlo en zigzag. Luego el material. Aquí lo que fijamos es la temperatura de la impresión, es decir, la temperatura del extrusor y la temperatura de la cama caliente de la placa de impresión. Aquí siempre pondremos los datos que nos facilite el fabricante del filamento. En este caso, 200 grados, puesto que es PLA, y la temperatura de la placa de impresión ahora está puesto a 60, pero se podría modificar al valor que nos interese. El siguiente parámetro a modificar sería la velocidad de impresión. Esta velocidad viene determinada por las características, en principio, de la impresora por un lado y también del filamento que vayamos a utilizar. 50 es un valor razonable. Si aumentamos mucho la velocidad, va a hacer las impresiones más rápido, pero va a perder calidad. Y si bajamos mucho la velocidad, la calidad va a aumentar, pero a costa de un mayor tiempo de impresión. Suelo trabajar entre 40 y 50 milímetros por segundo en la Anycubic y 3 mega. Luego el tema del desplazamiento, si se habilita la retracción y el salto en Z de la retracción. Yo siempre lo dejo activado. Luego el tema de la refrigeración, aquí lo que fijamos es si se activa la refrigeración de impresión, es decir, el ventilador que va a enfriar la capa una vez se deposita sobre la plataforma, y la velocidad del ventilador en porcentaje, en este caso 100% es a máxima velocidad. Aquí vamos a indicar si utilizamos soporte, si se genera soporte, y en qué sitios se van a generar soportes, si va a ser en todos los sitios o solo tocando la placa de impresión, en la zona que toca la zona de impresión. Vamos a dejarlo en todos los sitios, y aquí el ángulo de voladizo del soporte, es decir, a partir de qué ángulo va a obligatoriamente construir ese soporte. La teoría nos dice que a partir de 45 grados, digamos, se debería de poner soporte para que la impresión salga perfecta, pero bueno, en algunos materiales se fija mayor valor. Aquí fijaríamos la adherencia de la placa de impresión, el tipo de adherencia. Hay varios tipos, el tipo falda, tipo borde, tipo balsa. Si dejamos el tipo falda, lo que realiza es, antes de empezar a imprimir la capa que va a ser digamos, la cara inferior, pues alrededor del contorno de la pieza realiza una pasada en la que va depositando material para eliminar ese material que primeramente sale del extrusor y que puede tener, por haberse enfriado anteriormente, lo que sea, algún defecto o lo que sea, y entonces lo deposita, luego se retira y no va a utilizarlo para imprimir el objeto en sí. Y con eso estarían un poco todas las características y opciones.